participación especial de una seguidora y amiga, Rosario Gómez. Sí, en verdad que de repente hay, pues sí, presencias, así como dices que a veces no te explicas lo que pasa en el momento. Yo aquí en esta casa muy tranquilo todo, hasta el momento, ¿verdad? No he sentido así miedo ni nada. Pero en la casa de mi mamá, donde actualmente viven, esa casa sí no me gusta nada. Nunca me ha gustado, desde niña le he tenido miedo y a la fecha todavía voy y hay habitaciones donde no me quiero meter o no quiero estar ahí porque estar sola más que nada, porque sí, varias veces me asustaron. Una vez se fueron todos a San Juan de los Lagos y como yo estaba trabajando en la zona industrial, pues llegué y ni siquiera me avisaron los gachos que se iban a ir, porque salió de repente el viaje y se fueron. Y ya cuando llegué, pues sola. Entonces, ese día me asustaron ahí en la casa. Me asustaron y no, ya de ahí como que no, me dio más miedo porque pues ya cuando era niña yo decía, a lo mejor lo imaginaba las cosas, pero ya cuando me asustaron esa vez tendría como 19 años y dije, no, esta vez sí ya fue algo que no, o sea que sí lo recuerdo bien, que sí pasó, que no estaba imaginando nada, sí, o sea que lo creara mi mente, no lo estaba creando mi mente, o sea, vi la situación y dije, no, o sea, no fue algo que yo inventara. Entonces sí, esa casa de mi mamá sí no. Y aquí te digo, ha estado tranquilo. Una vez me asustaron, pero fue una de esas, como un búho, una lechuza. Pero porque salí hasta la azotea arriba y pasó volando y como que hacen un ruido, como que chiflan. Y y me aleteó en la cabeza. Y ahí sí me asustó, pero ya al último dije, son animales nocturnos. Y traté como que de usar la lógica en lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque dije, son animales nocturnos, es de noche, era de madrugada, había escuchado ruidos en la casa y todavía no tenía Mateo. Entonces ya vivíamos aquí, ya estábamos solos y mi esposo le tocó trabajar el turno de noche. Entonces escuché ruidos y me subí hasta la parte arriba de la azotea. Y fue cuando me pasó eso, pero como que lo traté de hacer todo con razón de lógica, de que no pasa nada, son animales nocturnos y ya. Porque pues mucha gente los relaciona que con los nahuales y que las brujas y que no sé qué. Pero pues yo siempre a veces trato de ser más lógica en las cosas para no tener miedo, porque también soy así de que, ay. Y y de eso de que ya después descubriste que eran las chicas que estaban ahí, que habían encontrado los cuerpos, dice, no inventes, o sea, qué situación tan fuerte de que vives al lado o cerca y que te enteres de algo así. Y luego con el embarazo, porque pues uno en el embarazo anda bien sensible para todo, tanto para náuseas como para, pues como para llorar. Las hormonas andan a todo lo que da y como que de repente no procesas las cosas igual como si no estuvieras embarazada, o sea, te pones más sentimental. Pues sí, te digo que, sabe, aquí en la casa nada más, te digo que me pasó eso de la lechuza y he tenido sueños raros de aquí de la casa, ¿verdad? Pero no he visto, ¿no? Y a diferencia de ahí de la casa de mi mamá, que sí. Pero te digo, sí son situaciones. Y mi hermana en su casa es un show porque son terrenos muy viejos y ella sí, ahí en la casa donde vive mi hermana hay chimeneas viejas y paredes muy viejas de adobe. Y ella sí me ha platicado historias de ahí de su casa que digo, ay no manches, si en la casa de mi mamá lo que llegué a ver o lo que llegué a escuchar me daba mucho miedo. Y ella ya en su casa, sí, no,
incluso cuando vamos, bueno, no sé si has escuchado eso que dicen que los niños se malorean y que les da, les salen ronchas y dolor de cabeza y que sabe qué tanto dice. Y yo cuando voy para allá con mi mamá ni siquiera dejo ir a Mateo a los cuartos del fondo porque dice mi hermana que sus niñas se le ponían bien malas cuando se le iban para allá y llegaban bien asustadas. Entonces sí te digo, sí hay casas muy viejas, lotes muy viejos donde pasaron cosas que uno no sabe, pero sí, pues así se dan las historias y te digo, a veces sí trato yo también de como que de usar la lógica, digo, no, tiene que haber lógica en lo que está pasando, o sea, y como que quitarme el miedo por lo que me decía mi mamá, que estaba loca, me decía, no, es que tú estás loca, te imaginas las cosas, pero no era que me las imaginara, y yo ahora que ahorita voy digo, no me las imaginaba, o sea, yo lo que veía así era, y ya a los 19 años que me pasaban así, yo decía, no, o sea, no es posible. Pero nada más ahí con ella. Sí, pues de ahí de la casa de mis papás. Cuando era niña, había una de las habitaciones de la casa, de la parte del fondo. Y mi mamá abajo de una mesa guardaba una despensa. Siempre tenía, como el trabajo de mi papá era eventual, es albañil mi papá. A veces tenía trabajo, a veces no. O sea, era un trabajo no seguro. Entonces, cuando mi papá le daba la semana a mi mamá, ella trataba, ¿verdad?, de acumular su despensa. No sé, 10 aceites, lo que alcanzara a ella acumular. Entonces, en esa habitación del fondo tenían una mesa como con repisa abajo y mi mamá me mandaba, ve, tráeme una pasta de sopa, ve, tráeme un aceite, o se me acabó una suiza, y ya me pedía, yo estaba chiquilla, unos 5 o 6 años, y yo siempre pues pensaba que imaginaba cosas, ¿verdad? Que no, pues imagino las cosas cuando las veo. Y en esa ocasión me manda, y cuando me manda tenía esa mesa, la tenía cubierta como con un mantel largo que lo tapaba completo, y no tenían apagadores. Era que le tenías que dar la vuelta al foco, le dabas la vuelta al foco, lo apretabas y ya prendía. Entonces, como pues yo estaba chiquitilla, ni en sí ya alcanzaba el mugroso foco, siempre entraba a esas habitaciones y eran muy oscuras. Y siempre tuve la idea que imaginaba cosas, pero esa vez que me manda creo que me mandó por una pasta de sopa, meto la mano, y cuando meto la mano sentí como si estuviera agarrando un gato. Y dije, pues a lo mejor sí anda por aquí porque tenemos gatos. Levanto la cortina, y cuando levanto la cortina, levanto el mantelito de la mesa para ver, pero entre la oscuridad y todo, se miraron así como, pues unos ojos grandes, como cuando iluminas a un perro, y se le ven los ojotes así brillantes. Y que tiro el grito, y ya se cuenta que cuando tiré el grito me jalaron mi mano. Me dieron el jalón, pero yo ahí no sentí, pues, como si fuera la mano de un perro, un gato. Se sentí una mano humana que me jaló mi mano y salí corriendo. Yo le dije a mi mamá y me dijo que estaba loca, que fuera y le trajera la pasta. Y yo me puse a llorar y ya no quise ir. Y me acuerdo que me dio un coscorrón y me dijo, es que tú estás loca, nada más estás imaginando cosas, que porque no quieres hacer las cosas y que no sé qué, y me regañó. Y fue ella y trajo lo que tenía que traer, regresó y siguió cocinando. Y yo dije, pues regresó normal, a ella no le dio miedo. Entonces, sí, ella me decía, lo imaginaste. Y esos terrenos pues sí, ya tenían tiempo, llegaron a construir ahí la casa de mis papás. Y yo siempre andaba de chiva jugando por todos lados. Había unos cuartos antiguos, había de esos que les dicen, donde ponían a los puerquitos, hacían los corrales como de cemento y bloque y ladrillo.
y había unos chiqueros enfrente de la casa de mis papás y así, y todos esos eran terrenos solos, baldíos, hasta que se empezó a poblar y ahorita ya está todo poblado, ¿verdad? Pero pues yo me iba a jugar ahí con mi hermano y luego llegaron unos vecinitos y me ponía a jugar ahí. Y una vez encontré una caja de madera, como un baúl chiquito, pero ya muy deteriorado, así muy antiguo. Y lo encontré clavado en pues con las 3 ramas de mezquite. Eran 3 ramas de mezquite así como en triángulo y ahí estaba metido el baúlcito. Y yo lo saqué y cuando lo saqué encontré que tenía una fotografía muy vieja, ya no se alcanzaba a apreciar, unos aretes y así varias cositas, así como agujas, como que se me figura que era de una mujer, y que se dedicaba a no sé, a coser o algo, porque pues te digo que tenía muchas cositas así para coser, para costura. Y la levanté y yo jugaba con él. Y ya cuando me lo vio mi mamá me dijo que dónde lo había sacado, ya le dije. Y me dijo que no anduviera levantando cosas así que no supiera de dónde venían. Y ya yo le dije, no, pues es que lo saqué de ese mezquite que está aquí enfrente de la casa. Y de todos modos me dijo que no era bueno andar recogiendo cosas. Y ya se cuenta que así pasaban cosas raras en la casa, como ruidos en la azotea. Y luego de repente yo miraba sombras ahí en la casa de mi mamá, o escuchaba pasos, o llegué a ver también unos piecitos de un niño. No tenían los niños, pues yo sería la más pequeña en la casa, ¿verdad? Y me tocó ver también unos piecitos de niño correr. Me metí a jugar abajo de la cama. Entonces me metí a jugar a veces abajo de las camas y estaba jugando con mi hermano y de repente vimos pasar los piecitos corriendo. Entonces nos quedamos así los dos como que ¿qué fue? O sea, ¿qué niño anda aquí? Pues no había niños chiquitos y los dos nos asustamos. Y ya cuando tenía 18 años, ¿qué pasó? Que se fueron a lo de eso de San Juan, que se fueron a su viaje. Ese día llegué y estaba preparando el baño para meterme, pues ya a bañar y descansar porque andaba de 12 horas. Entonces de repente dije, ay, se me hace que ya llegaron, se escuchó ruido en la cocina y está un pasillo grande. Entonces salgo a ver a la cocina y mi mamá tiene cortinas en la cocina, pero de cuenta que son cortinas de techo a piso, son unas cortinas muy largas. Y ya se cuenta que vi que se movió la cortina, dije, ya llegaron. Y vi que caminaron unos pies. Dije, ay, se me hace que ya es mi mamá, ya anda aquí. Y le empecé a gritar, mamá, ya llegaron. Y cuando voy y me asomo, estaba un vaso en la orilla de la barra de la cocina de mi mamá. Se cayó el vaso. Y dije, ay, pero pues están las ventanas cerradas, ¿qué pasó? Y los pies de quién eran, pues y yo me aseguré que estaban todas las puertas cerradas. Y ya se cuenta que ya anduve buscando ahí en la casa y todo. Y no, sí, ya me dio como que pánico porque dije, o sea, ¿de quién eran los pies? O sea, ¿quién iba caminando por el lado de las cortinas? Y yo estoy segura que vi esos pies caminar. O sea, no fue mi imaginación. Entonces algo me asomo, ya me asomé ahí afuera y nada, todo oscuro, el patio oscuro, todo sol. Y ahí fue donde como que me empezó a dar así, ya ni me bañé. Fui y me acosté y ya esperé a que llegaron como a la hora y media después. Dijo mi mamá, ¿ya vas a cenar? Le digo, no quiero. Y dice, ¿qué pasó? Le digo, nada. Y ya ni le quería yo comentar nada porque ella como que yo siento que ni me creía, o si llegó a ver algo como que no quería que le dijera, no sé. Y pasó otra cuando estaba igual trabajando tenía 18 años ahí, fue como un año antes. Estábamos platicando y haz de cuenta que en esa fábrica donde estaba hacíamos inspección de unos balincitos que iban en unas cosas de los aviones.
Entonces estábamos como si fuera una oficina así. Y en esa oficina estábamos todas sentadas, cada quien en su monitor revisando sus productos y nos daban chance de cada quien traer los audífonos, pero pues a veces andábamos chismeando, ¿eh? Y había una chava que se llama Eli, ya tengo mucho que no la veo, Eli, y ya se da cuenta que ella decía que ella era vidente, que ella podía ver muchas cosas, ¿eh? Que desde niña, y ya se cuenta que ella decía que su abuelita tenía el mismo don y que su mamá también, pero su mamá nunca quiso ser partícipe y siempre lo negaba. Entonces ella decía que ella sí se puso a estudiar todo eso de la actividad paranormal y las cosas que ven los videntes y la realidad de las cosas, porque pues decía que ella se asustaba mucho cuando veía todo eso. Entonces ese día estábamos platicando y había una escalera, era como un rectángulo a la oficina y había escaleras por ambos lados, pero siempre el supervisor entraba por la puerta principal, no por la trasera. Y ese día vimos, estaban las persianas cerradas y vimos que alguien se paró en la puerta de atrás de la oficina y tocó tres veces la puerta. Y nos quedamos así, nadie toca, ¿verdad? O sea, si somos de aquí de nosotras mismas, nos pasamos. Si es el supervisor, entra rápido a veces para asustarnos y ver que estemos trabajando. Entonces se hace cuenta que volteamos todas a la par a ver para el lado donde se oyó el sonido. Y no había nadie, Miriam, no había nadie. Ya no estaba la silueta de la sombra. Y en ese momento entra el supervisor por la otra puerta. Y entró por una papelería y salió rápido. Y todos nos quedamos así como que, chingo, ¿y quién estaba en la otra puerta, verdad? Pues sí, vimos que tocaron y que había una silueta. Y ya siempre se paró una chava que estaba en la orilla de la puerta y le dijo, ya pásale, quien seas, tú pásale, bienvenido. Y haz de cuenta que Eli se puso, la que te digo que era vidente, y era una señora, tendría como mi edad ahorita, como unos 32 años, y se puso pálida. Y le dijo, no, no, Lisbeth, hiciste mal. Así tú no debes de andar dejando pasar a nadie, ni a tu casa, ni a ningún lado. Así porque no sabes a quién estás dejando pasar. Y la regañó, y ella se cuenta que de repente vio a la señora y teníamos el aire acondicionado y empezó a subir. Y le digo, ¿qué tienes, Lisbeth? Y luego me dice, no, a lo mejor estoy sudando por lo del embarazo. Y luego le digo, no, ¿te pasa algo? Le dice, no, es que sí me molestó esta chica que le dio el paso a algo que ya no sabe que pueda pasar. O sea, no debes de hacer eso. Y yo le dije, ¿por qué? Y luego le dije, no te asustes, pero sí entró algo, o sea, sí hay algo aquí con nosotros. Y ya cuando me dijo eso, a mí como que se me hizo la piel chinita. Y luego le digo, no inventes. Me dice, no, sí entró algo, lo malo, que de aquí es quien se lo lleve. Y digo, ¿quién se lo lleve? Las Cecilas es que normalmente se lo llevan las personas que tienen como su espiritualidad más baja o son más sensibles, más así. Y luego ya le dije, entonces pues ya se acabó el turno, nos fuimos a la casa. Y ya te cuenta que ya ese día que yo venía ya de trabajar, yo sentía como que me zumbaban mucho los oídos, como cuando te aturdes, que vas de viaje, me sentía como aturdida. Ya llegué a la casa, me bañé y yo seguía sintiendo así, dije, a lo mejor como que traigo la presión alta o baja, ¿sabe qué tal? Yo sentía mucho zumbido en mis oídos. Y ya se cuenta que me acosté, estaba acostada y todavía estaba leyendo. Antes acostumbraba a agarrar libros y ponerme a leer, estaba leyendo y de repente escuchaba que me hacían así como en el oído. Y dije, ay, o sea, me siento mal, estoy acostada y me siento mal. Y me paraba y me salía a la cocina y me sentía bien. No, pero
cuarto. Y luego me di cuenta que sentí así como que me soplaban en el oído, como aire. Y luego dije, ay no, como que esto ya no es normal, o sea, algo está pasando, ¿verdad? Y como que empecé a sentir mucho miedo. Y ese día sí fui, eran como las 12 de la noche, y paré a mi mamá. Oye mamá, pasó esto hoy en el trabajo, le digo, y la muchacha sí, así me dijo, y yo tengo miedo. Y me dijo, no, no pasa nada, hija, vete a acostar. Pero como que el que más apoyó en lo que yo sentía fue mi papá. Y me dijo, mira, ahí arriba del ropero hay agua bendita. Me dice, llévate el agua bendita y pon en tu cama y riega poquita ahí en tu cuarto y ponte a rezar. Y ya siempre cuando mi mamá vio eso, me dio un rosario y me dijo, ponte a rezar. Y ya me fui al cuarto y es de cuenta que me acosté y me puse a agarrar el rosario, me puse a rezar, eché el agua bendita. Y el libro que tenía en las manos, que estaba leyendo, lo dejé en la esquina del tocador, pero haz de cuenta que se quedó, pues más de la mitad del libro en la esquina del tocador, pero más de la mitad, de tal forma que no se cayera el libro, ¿verdad? Yo se quedó ahí cerrado, lo tenía cerrado, no lo tenía abierto, estaba cerrado. Y estaba rezando y estaba lloviendo el tocador hacia el frente, ¿verdad? Y el espejote grande, estaba viendo el tocador. Y en ese cuarto había ventana, pero no entraba el aire porque está luego la cocina y así. Entonces está todo tapado. Está un pasillo y luego la cocina y no había corriente de aire. Entonces, Miriam, que voy viendo el libro y que se va abriendo así la primera pasta del libro. Se abrió la pasta y dije, oh, caray. Y se empezaron a abrir las hojas. Se empezaron así como si lo estuvieran ojeando, o sea, abriéndolo así fuerte y que se cae el libro hasta abajo. Y tronó hasta abajo y dije, ay no chingues, o sea, eso sí ya me hizo que me parara corriendo de la cama y le dije, mamá, es que me duermo con ustedes. Y mi mamá se enojó, dijo, ay, no inventes ya, diente de viejota, ¿tienes miedo? Le digo, sí, es que se cayó el libro. No, es que lo imaginaste. Otra vez empezó con lo mismo. Y dije, no, a lo mejor sí lo imaginé, yo estoy loca. Y me fui a acostar, empecé otra vez con el rosario y en la mañana que desperté, yo creo que ni alcancé ni el primer misterio, ni las primeras 3 bolitas del primer misterio cuando me quedé dormida, me empezó a ganar el sueño, sentí mucho sueño y me quedé dormida. A la mañana siguiente que me levanto y me voy a trabajar, me dice Eli, la vidente, me dice, ¿cómo vienes? Le digo, bien. Le digo, bueno, en realidad no pude dormir. Y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, no, pues mira, yo creo que me sugestioné por lo que estuvieron ayer platicando. Y luego me dice, mira, no te asustes. Le dice, pero lo que entró no es bueno. Le dice, porque lo que no es bueno yo nada más lo veo en sombras oscuras. No les veo, le dice, cuando hay muertos yo les veo la piel acartonada y hay veces que me piden ayuda. Le dice, pero lo que entró ayer, te lo llevaste tú. Y yo así como que, ¿qué? Y luego dice, sí. Le dice, tienes que seguir rezando y tienes que tener fe de que se va a ir. O sea, no sigas pensando en eso. Y haz de cuenta que me hizo una oración ahí en el trabajo y todo. Y yo sentía que me ardían bien harto los hombros, bien harta pesadez. Y así duré varios días y ella haciendo oración. Y me dijo, a lo mejor en los próximos días, no sé si has sentido que se te sube el muerto. Le digo, pues sí, ahí en la casa así de mi mamá he seguido. Le digo, sí lo he sentido. Es que tienes o sea, por tu forma de ser, que eres muy tranquila, que no creas problemas y todo. Las personas que son así tienden a que se les, pues que lo sigan más estas entidades. Pero pues ahora sí que hay que rezar. Y yo así como que no inventes, y luego me dice, no, sí reza, y ahora sí que vas a hacer lo que los bebés cuando los llevas al camposanto. Llévate 3 piedritas o 3 florecitas o 3 de algo que te indique que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y así cuando llegues a tu casa lánzalas, o sea que se quede todo atrás, todo lo que te va siguiendo. Y no, pues ya de ahí empecé como que a agarrar más miedos y yo decía, ay no puede ser, o sea, ¿por qué a mí me pasan cosas así que me toca ver, cosas que yo no quiero ver? Y
ahí la casa, te digo, la casa de mi mamá siempre era de ver cosas así bien raras, o escuchar sonidos raros en la azotea, o que se azotaba la puerta, las puertas de dentro de la casa sin aire, o que se caían las tazas de la cocina, o muy seguido que se escuchaba el arrastre de botes de las cubetas. Y yo decía, ay, pero pues no hay tal, ¿verdad? O sea, a esta hora quién está arrastrando cubetas o quién está haciendo sonido. Pero te digo que sí, en la casa de mi mamá sí fueron varias situaciones. Y ahorita que voy, de repente sí ando buscando hacia mi mamá y de repente veo las cortinas ayer que estábamos cambiando las cortinas y se me vino eso a la cabeza otra vez, de que había visto los pies abajo de la cortina. Y luego le digo, ay mamá, ¿por qué no pones otro tipo de cortinas? Me dice, no, es que a mí sí me gustan largas. Y a veces me quedo así como que pensando, ay no, o sea, aquí tu casa no tiene buena vibra, está muy pesada el ambiente de tu casa. Pero pues te digo, o sea, a veces yo decía, sí lo imagino, porque mi mamá era lo que me decía, imaginas las cosas y es parte de tu imaginación. Pero no, ya de esa vez que vi los pies que se fueron ellos a San Juan y que no había nadie, ese día sí me quedé, no, que ni me podía mover, yo sentía que se me trabó mi cuerpo. Y el día de esta chica, yo no sé si fue sugestión. A veces todavía digo, me sugestioné que ella me dijo que me había traído esa presencia porque la habían dejado entrar. Pero también tenía entendido que si a tu casa y en donde estés no debes de decir eso, o sea, que toquen. Y ella me decía, o sea, sí va a haber momentos que tocan. Y ahí en la casa de mi mamá era bien dado eso, y mi mamá se asustaba. Mi mamá se asustaba porque tocaban a la puerta y tú salías a ver y nadie. O a veces tocaban en la ventana y salías a asomarte y nadie. Tú dices, pero pues ¿dónde se esconden si ya ahorita está todo fincado, ya no hay a dónde corran y se escondan? Ay, luego también una vez que nos toca, esa vez sí le tocó a mi mamá y ya como que de ahí se quedó así de que ya le creo lo que ella dice. Escuchamos un bebito recién nacido en las habitaciones de atrás y estaba mi mamá haciendo una costura en su máquina porque pues antes cosía ella también que sábanas o cortinas o si le llegaba algún trabajito de costura ella lo hacía. Y ya haz de cuenta que estábamos sentadas y que empieza a escucharse así el ruido, el llanto de un bebé así. El llanto de un bebé, dice mi mamá, ¿sí escuchaste? Le digo, sí, se escuchó un bebé llorar. Y mi mamá, no, que no, le digo, sí, y que lo volvemos a escuchar. Y dice mi mamá, ay, pero se escucha allá atrás antes teníamos la cocina hasta el fondo. Me dice, se escucha en la cocina. Le digo, a ver, vamos a ver. Y ya se paró mi mamá y fuimos y todo, no, Miriam, sola la casa, o sea, nada más ese día estaba mi mamá y yo ahí en la casa. Está muy grande, está más grande que la mía. Y solo. Y dice, pero si se escuchó un bebé, ¿verdad? Le digo, sí. Le digo, aquí las vecinas tampoco tienen bebé. Y dice, no, quién sabe, pero se escuchó aquí adentro de la casa, no se escuchó afuera. Le digo, no, pues si lo escuché yo, o sea, no te voy a decir. Le digo, ¿ves? Le digo, cuando te digo que yo escucho cosas aquí, tú no me crees. Y me dice mi mamá, no, es que tú de repente inventas. Le digo, no invento, te digo que no. Le digo, siempre te digo que veo cosas, le digo, y tú no crees.